Buenas tardes chicos, qué gusto saludarlos nuevamente a través de la virtualidad. Hoy viernes 19, donde vamos a estar trabajando el tema de las teorías que dieron origen al pensamiento complejo. Y bueno, la presentación va a estar enfocada ahorita, esta plática que quiero tener con ustedes, un poquito en el tema de teorías y esos elementos que sustentan el pensamiento complejo, que si bien ya hemos visto algunos elementos, pues estamos tratando de entender un poco más. Creo que es importante para trabajar sobre todo los elementos del pensamiento complejo, salirse un poquito del esquema de la tradicional forma de cómo aprendemos y cómo generamos conocimiento. Somos seres muy complejos y buscamos la forma de cómo desarrollarnos. Para empezar entonces, cuando hablamos de teorías, hablamos de diferentes formas de cómo sustentar alguna idea, alguna hipótesis. En este caso estamos tratando a través de las teorías del pensamiento complejo, tratar de entender esa línea. Entonces, vamos a empezar con una frase. Cada persona tiene su propia visión de los hechos, además de estar influida y, por qué no decirlo, adoctrinada por los principios en los que inconscientemente su centro educativo, su grupo social o su familia le han inmerso. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos un punto de vista y ese punto de vista tiene que ver con lo que yo como persona estoy tratando de entender. O sea, todos tenemos una posición, un punto de vista para poder desarrollar conocimiento, un punto de vista de algún problema, de alguna objeción, de alguna situación. Eso es lo que nosotros focalizamos. Entonces, cuando hablamos de una opinión, un punto de vista, es lo que nosotros tratamos de tener claro cuando opino. Es mi punto de vista, estoy viendo la teoría y es mi punto de vista. Entonces, vamos a iniciar con eso. Entonces, hablamos de tener una visión propia y el pensamiento complejo busca que cada uno de nosotros tenga esa visión propia. ¿A qué nos referimos entonces cuando estamos hablando de criterio? Y bueno, por criterio todos tenemos una información vaga, pero vamos a definir criterio como un principio o una norma en la cual se puede conocer la verdad, tomar una determinación u opinar o juzgar sobre determinado asunto. Esto hace que todos tenemos esa posibilidad de emitir un criterio, de juzgar, de señalar, de analizar, porque es mi punto de vista, es mi criterio. Y es muy válido. O sea, aquí no es imponer una teoría, sino que es un punto de vista de cómo nosotros podemos ir entendiendo los diferentes elementos. Es importante entonces que visualicemos cuál es mi criterio con respecto a una teoría como el pensamiento complejo y cuáles son esas teorías que lo están nutriendo, que le están dando esa consistencia. Entonces, partamos de qué es un pensamiento. Todos pensamos, todos desarrollamos ideas, todos desarrollamos constantemente pensamientos. Descartes decía, la loca de la casa es la mente. Descartes hablaba de pienso, luego existo, o sea, mi existencia está supeditada al pensamiento. Pero ¿qué es un pensamiento? Y si yo les preguntara en este momento, y quiero que reflexionen en eso, ¿qué es un pensamiento? Defínanlo con sus propias palabras. Cada uno va a tener una idea muy diferente, una idea muy, muy, muy diferente a cada uno. Entonces, pensamiento va a ser ese proceso mental que es abstracto, que es voluntario e involuntario. A veces nos ponen a pensar en algo. Si yo les digo, por favor, piensen en la teoría de la relatividad de Einstein, les estoy obligando a pensar en eso. Pero un pensamiento voluntario es ese que les estoy marcando. Y uno involuntario podría ser que de repente estoy dándole en la clase, uff, me acuerdo que tengo que hacer una vuelta en el banco, por decir algo. Entonces es un pensamiento involuntario que me llegó, que no me lo produjo un factor externo. Eso es un pensamiento. Y entonces digamos que los pensamientos son ideas, son recuerdos, son creencias, que están totalmente o constantemente en movimiento, que se están relacionando entre sí. Y los pensamientos van a ir de la mano con otros procesos mentales que tienen que ver con las emociones. ¿A qué me refiero con eso? Que una emoción genera un pensamiento. Entonces de repente me emocioné por algo y eso me traslada a alguna situación, me traslada a algún elemento. Entonces el pensamiento de alguna otra manera es voluntario, es involuntario y está supeditado también a las emociones. No podemos restar
el tiempo de emociones. Las emociones me generan a mí una serie de variables y de pensamientos que de alguna otra manera tengo que aprender a canalizar. Hay muchos tipos de pensamiento, entonces, ¿cómo cuáles? ¿Cuáles tipos de pensamiento podemos tener? En realidad tenemos pensamientos varios, sistémicos, o por llamarlos de alguna otra manera, pensamientos, un pensamiento duro, un pensamiento divergente, convergente, mágico, creativo, deductivo, inductivo, analítico, suave. ¿Qué significa esto? Que tenemos pensamientos, pero cada pensamiento genera una serie de variables y tiene una connotación. Entonces, cada uno de esos elementos, un pensamiento duro, bueno, una persona estructurada en sus ideas. Pero estos tipos de pensamiento los van a ahondar ustedes en una de las actividades que tenemos que realizar en la clase. Entonces aquí solo se los voy a mencionar algunos tipos de pensamiento que hay, pero sí es importante que ustedes tengan claro que los van a desarrollar en una actividad posterior. ¿Ok? Entonces, eh, siguiendo con la teoría, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Aquí se los muestro rápidamente, pero van a estar, como les decía, en una actividad donde viene la consigna de todo lo que tienen que hacer. Bueno, primero, indagar cada uno de esos tipos de pensamiento, definirlos de manera que ustedes puedan entenderlo. Una vez que leo y veo el concepto, lo defino y me lo apropio. Me lo apropio con lo que yo sé, con mis propias palabras. ¿Y cómo aplico yo eso? De manera práctica, o sea, cómo el pensamiento duro, cómo viene un pensamiento duro, qué es un pensamiento duro y cómo lo puedo aplicar, cómo lo puedo poner en práctica. Con esa información de los pensamientos, eso es una actividad individual, con esta información de los pensamientos lo que voy a crear es un mapa mental. Y ese mapa mental les estoy recomendando que lo hagan en google.com. Igual ustedes pueden utilizar cualquier otra herramienta. Es simplemente una sugerencia Google, pero pueden utilizar otras. Eso lo van a ver ustedes en las actividades que tienen que desarrollar. Pero vamos a entrar un poquito. ¿Qué es un sistema? ¿Cuál es la definición que podemos manejar de sistema? Bueno, un sistema es un conjunto de elementos, ¿sí? Dinámicamente relacionados. ¿Qué significa dinámicamente relacionados? Que hay una interacción. Para que algo sea un sistema tiene que haber una variabilidad de cosas que los hacen funcionar en conjunto. Están formando una actividad, esos diferentes elementos de los sistemas. Nos permiten alcanzar un objetivo. O sea, el sistema me permite trabajar por un objetivo. Operan datos, energía, materia, eh, proveen de información. Entonces, un sistema es un todo organizado y complejo. Un sistema todo organizado y complejo. ¿Recuerdan la semana anterior cuando veíamos el video y se hablaba de los murciélagos y cómo los murciélagos de alguna manera conformaban un sistema que estaba organizado y que era complejo? Y esa combinación de cosas o de partes que forman todo lo complejo o unitario. Entonces, un sistema va a ser un organismo o un sistema de organismos que están organizados de manera compleja, que están unidos de alguna forma, que tienen una interacción y hay una interdependencia entre ellos. Y entonces, los sistemas o la teoría de sistemas, que es también parte de los fundamentos teóricos del pensamiento complejo, lo que buscan es definirnos algunos sistemas muy concretos para entender cómo funcionamos las especies, los seres humanos y cómo nos interrelacionamos y cómo generamos nosotros conocimiento de todos esos elementos. Es importante entonces tener claro que todos los sistemas van a ser complejos. No hay un sistema fácil, no hay un sistema sencillo, hay un sistema complejo y eso responde a la teoría de sistemas. Entonces los sistemas van a existir dentro de sistemas. Dentro de un sistema hay muchos sistemas. Están los sistemas que son abiertos, están los sistemas que son que dependen de su estructura, de su funcionamiento como tal. Y, por ejemplo, en esa imagen pueden ver la agrupación de esas figuritas generan un sistema, pero cada una de ellas tiene una particularidad dentro del sistema que la hace funcionar para darle sentido al sistema. Igual que como lo ponía en el ejemplo de la semana anterior, del cuerpo. Nosotros somos un sistema. Primero somos una especie, un gran sistema
seres humanos. Luego tenemos el individual, que soy yo y que es cada uno de ustedes. Pero también dentro de nosotros hay subsistemas. Está el sistema nervioso, el sistema linfático, el sistema renal, el sistema respiratorio. Entonces, dentro de nosotros hay un sistema o muchos sistemas que funcionan para darle sentido a la existencia de las personas. A esto se refiere la teoría sistémica que fundamenta o que sustenta el pensamiento complejo. Entonces, para seguir con la idea, entonces, los sistemas, ahí tienen una imagen, un sistema es un sistema, digamos, de pensamiento binario, como es el de las computadoras, pues todos esos elementos que ustedes ven ahí, de alguna manera están interconectados. Entonces, características de los sistemas complejos o de los sistemas, bueno, van a tener un propósito, van a tener un objetivo. eh, esos objetivos y esos propósitos tienden a desarrollar una teoría, una hipótesis, una forma, una manera de solucionar. Y siempre el sistema va a estar organizado en subsistemas que permiten el logro del propósito o el logro del objetivo. Eh, Dentro de los sistemas vamos a manejar dos conceptos, muy generales solo por conocimiento, pero que después se pueden retomar en la teoría cibernética, que es la entropía. La entropía es la tendencia de los sistemas a desgastarse o desintegrarse. La entropía aumenta con el correr del tiempo. Se aumenta la información, disminuye la entropía. Pues la información es la base de la configuración y del orden. Entonces, si aumenta la información, va a disminuir la entropía. La entropía es lo que hace que los sistemas se desgasten. Entonces, ustedes pueden ver a la derecha el sistema integrado está totalmente cerrado por un proceso de entropía. Va avanzando hacia la izquierda, como lo ven ustedes ahí, como lo están viendo acá. Y en el cuarto de los puntitos más separados es un sistema ya que con el correr del tiempo se desgastó o se desintegró. A eso le vamos a llamar entropía. ¿Cómo logramos estar integrados como en la primera parte de un sistema? Cuando aumentamos la información, aumentamos el conocimiento. Eso hace que esa entropía disminuya. Entre menos información, entre menos conocimientos, más generamos una entropía mayor. También dentro de los sistemas va a haber otro concepto que el que les decía es la homeostasia. La homeostasia es el buscar el equilibrio entre las partes. Ese equilibrio entre las partes del sistema, o sea que todas de alguna otra manera están en un equilibrio. Si una parte se va mucho a la izquierda, posiblemente va a causar un desequilibrio y provoca una hemostasia. Esa hemostasia tiene que ver con los sistemas tienden a adaptarse. Tienen esa característica de que se integran, se adaptan, se buscan, se atraen. Pero si se da esa homeostasia, causa un desequilibrio. Entonces, ¿cuál es el fin? Entre más tengamos equilibrado el sistema, menos posibilidades de homeostasia tendremos. Entre más desequilibrado esté el sistema, más homeostasia tendrá ese sistema. Ahora bien, vamos a entrar a una segunda teoría. La primera teoría entonces son los sistemas, los sistemas complejos. La segunda teoría que sustenta el pensamiento complejo es el pensamiento cibernético o la cibernética. ¿Pero qué es la cibernética? A ver, si lo estuviéramos en un diálogo, va a ser esa estructura de conocimiento de redes, de contextos, que de alguna u otra manera los sistemas de redes o el pensamiento cibernético está conectado a partir de elementos que posibilitan sistemas, que posibilitan la posibilidad de aprendizaje. Entonces, el pensamiento complejo dentro de una pedagogía cibernética va a ser como esa capacidad de aprender y enseñar de manera sistémica, que nos va a permitir a nosotros vivir en una realidad multidimensional y multifactorial. ¿Qué significa eso? Que la cibernética de alguna manera nos amarra, nos inspira, nos lleva a diferentes elementos. ¿Qué situaciones juegan en la cibernética? Bueno, hay estímulos y ante esos estímulos hay respuesta. Y entre esos estímulos y respuesta tenemos un ensayo y un error. A partir de eso se genera ese pensamiento cibernético. Perdón, pero
Pero, ¿qué es la cibernética? Va a ser la ciencia de la organización eficaz, según Sandor Peer. La ciencia del control y la comunicación en el animal y en la máquina, Norbert Wiener. La ciencia que analiza bajo un aspecto funcional los procesos de dirección y optimización de los sistemas dinámicos complejos en los cuales la información desempeña un papel esencial. Podríamos decir que la cibernética entonces es la ciencia de la proyección del hombre. Este modelo no es otra cosa que una emulación del funcionamiento del sistema nervioso central del cuerpo humano, propuesto como un modelo de regulación para el comportamiento organizacional. Entonces vean qué interesante porque se hace la comparación del pensamiento cibernético emulando al sistema del ser humano y cómo funcionamos. Entonces, si yo les digo a ustedes, bueno, este es un teléfono inteligente. Pues en el teléfono yo tengo diferentes aplicaciones, tengo diferentes cosas y aquí hay una inteligencia artificial en este aparato porque me ayuda a organizar cosas, porque me ayuda a conectarme, a tener una serie de variables. Entonces, esto está emulando o trata de emular el pensamiento de los seres humanos. Entonces, ¿cómo nosotros, cómo la máquina o el pensamiento cibernético busca eso? Bueno, la integración del sistema para poder entender que las tecnologías, de alguna u otra manera, están tratando de emular cómo piensan o cómo facilitan el espacio de vida para las personas. Pero bueno, sigamos con este pensamiento cibernético y les comparto algunas frases interesantes. Entonces, la palabra cibernética proviene del griego cubenticum, que significa arte de pilotar un navío. O sea, es el arte de pilotear un navío. Y Platón, que era uno de los filósofos siglo IV antes de Cristo, que lo utilizó con el significado de que era el arte de dirigir a los hombres o el arte de gobernar. Bien interesante la traducción griega de cibernética. Si nos apegamos a lo que decía Platón, la cibernética va a ser el arte de dirigir a los hombres o el arte de gobernar. Entonces, de alguna otra manera, hay un pensamiento en la inteligencia artificial, que son los teléfonos, que son todos los sistemas operativos, que buscan emular eso, dirigir a los hombres o gobernar a los hombres, generar conocimiento. Luego tenemos a Gregory Bainstone, que él decía que la cibernética es la rama de las matemáticas que se encarga de los problemas de control, recursividad e información. Por otro lado, Sandor Peer decía que la cibernética estudia los flujos de información que rodean a un sistema. Entonces, al sistema cibernético busca emular cómo actuamos, cómo pensamos, cómo flexibilizamos los seres humanos nuestra convivencia, nuestra forma de ser, de actuar y de aprender. Y de alguna otra manera vamos usando ese sistema como un valor que permite controlarse a sí mismo. Y dice Sandor Peer que ocurre tanto en los sistemas animados como en los inanimados de manera indiferente. Entonces vean qué interesante porque si partimos de la traducción griega, etimológicamente la palabra griega de cibernética va a ser, según Platón, el arte de dirigir a los hombres o el arte de gobernar a los hombres. Entonces, haciendo una comparación entre la teoría general de sistemas, que está enfocada más en la estructura y en los modelos de los sistemas, con la cibernética, que está enfocada en el control de las acciones de los sistemas, a cómo se comunican con otros sistemas o con sus propios elementos. Entonces, la teoría general de sistemas, que está en el enfoque a la izquierda en su cuadro, está enfocada a la estructura y a los modelos. A eso se dedica la teoría general de sistemas. La cibernética se enfoca en las acciones del sistema en sí, digamos en un sistema operativo, un sistema de inteligencia artificial. Entonces, lo que está tratando es de comunicarse con otros sistemas o con sus propios elementos. Entonces, la cibernética de alguna otra manera está emulando las características de cómo poder procesar información de manera muy, muy efectiva y muy eficiente. Entonces, para poder entender la estructura y la función de un sistema, no debemos manejarlo por separado. Por el contrario, tenemos que verlo como una teoría general, como la teoría general de los sistemas, y la cibernética como una disciplina de esos estudios ya por separado, más específicos, más concretos, más sistematizados. Ok, les dejo un video que no lo vamos a ver ahorita, sino que cuando termine la presentación ustedes lo pueden visualizar porque quizás no les abra. Entonces yo les voy a poner el link. El link del video se llama ¿Qué es la cibernética?
Entonces ahí van a aclarar un poco más los conceptos de lo que es la cibernética en sí. Pero entonces, eh, para continuar, la otra teoría que tiene que ver con el pensamiento complejo es la teoría informática. La teoría informática consiste en una serie de conjuntos o dispositivos físicos, de aplicaciones, de software, de requerimientos, de sistemas operativos que están al servicio de una estructura de tecnologías de la información. Entonces, la teoría informática busca regenerar el conocimiento de una manera sistémica, estructurar, analizar bases de datos, de información que nos permitan a nosotros generar o proveernos de servicios para conectarnos con diferentes cosas, digamos en el campo laboral con clientes, con empleados, con proveedores. Ahorita estamos haciendo digitalmente a través de un sistema de informática al que podamos estar conectados, al que podamos estar escuchando de manera asincrónica y que ustedes sientan que estamos metidos en una clase con una explicación muy concreta. Entonces las plataformas computacionales van a permitir eso, el servicio, el conectar, el socializar, el interrelacionarnos unos con otros. Y también nos permite ver el mundo como un servicio de telecomunicaciones. Esas telecomunicaciones en el pensamiento informático o en la teoría del pensamiento complejo, centrada en el pensamiento computacional, tiene que ver con conexiones. Por ejemplo, ahora entramos nosotros y hablamos, George Siemens habla del conectivismo. El conectivismo es la teoría que dice que todos los sistemas están conectados, que todas las personas están interrelacionadas y conectadas, que el tiempo que nosotros pasamos conectados a dispositivos de comunicación, sea comunicación vía alámbrica o inalámbrica, es muy constante. Entonces, el conectivismo es una forma de aprendizaje, porque de repente alguien conectó algo, y vuelvo a poner el ejemplo del teléfono. De repente estoy viendo, por ejemplo, vamos a ver en Twitter, si yo abro Twitter ahorita, entonces voy a encontrar ahí una serie de informaciones. Entonces puedo encontrar una noticia que dice, por ejemplo, se los leo literal: expertos de la Universidad de Granada calculan que meter a 20 niños en un aula supone 808 contactos cruzados en 2 días. Hasta que no aparezca la vacuna, la vuelta a clase solo serán buenos deseos. Entonces puede ser que yo me interese por eso, porque voy a analizar el tema del regreso a clases en Costa Rica. Entonces ya me meto ahí, leo lo que esta persona está posteando y empiezo a ver lo que los demás comentan. Yo puedo hacer un comentario y entro en ese conectivismo del que habla George Siemens. Y eso va a generar información, va a generar conocimiento, que es al final de cuentas lo que busca la teoría de sistemas y el pensamiento complejo a través del pensamiento computacional. Nos va a permitir también una gestión de servicios de datos, porque hay mucho almacenamiento, mucha gestión que proporcionan herramientas para el análisis de los datos corporativos, personales. Y otra vez vuelvo al famoso teléfono, y perdón que les insista, pero el teléfono, por ejemplo, me dice a mí cuánto uso yo el teléfono y dónde estoy usando más, si en redes sociales, si en esto, si en lo otro, y me da un balance. ¿Para qué? ¿Para qué me puede servir eso? De acuerdo al pensamiento complejo, eso es información que yo tengo que aprender a manejar. Entonces, la teoría computacional me permite a mí medir datos, ver los servicios de gestión de datos de alguna manera mucho más integrada. Entonces, ya para ir cerrando, eh, es importante que podamos visualizarnos en la teoría del pensamiento complejo, de que se va a nutrir de tres grandes fuerzas. La teoría general de sistemas, el pensamiento cibernético y el pensamiento computacional. Que entre el pensamiento cibernético y computacional surge la inteligencia artificial. Ahora hablamos de realidad aumentada, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de sistemas operativos inteligentes. Y estamos haciendo miles de cosas en ese sistema. Podemos viajar al espacio, podemos tener gente en la estación espacial verificando, analizando. En el futuro cercano haremos turismo espacial, o harán. Ojalá ustedes puedan hacer ese turismo espacial.
pero bueno, es parte de lo que está pasando en el mundo y eso es lo que el pensamiento complejo busca. Es algo para entender la dinámica de lo que está pasando. Es algo para poder comprender los diferentes factores, los diferentes elementos que se están visualizando en el modelo. Ok, bien. Ahora quiero que vayan, una vez que terminemos la clase esta de video, vayan a las actividades y encuentren ahí lo que tienen que hacer. Pero antes de pasar a las actividades, perdón, tienen que ir al área de materiales. Ahí van a encontrar un par de videos que les van a ayudar a clarificar estos elementos de las teorías que sustentan el pensamiento complejo. Pero también van a encontrar un documento que les va a permitir entender más estas teorías. Entonces, una vez que entiendan estas teorías, van a contestar algunas de las actividades. Entre las cosas que yo les dije a ustedes que tenían que hacer, que van a estar en las actividades, pero se las recuerdo, digamos, de manera más práctica acá. Ya después ustedes van a tener chance para poder irse a la actividad en sí y poder desarrollarla. Estas actividades son individuales y lo que buscan, como les decía, es que ustedes puedan interiorizar los conceptos. Entonces, lo primero es tener claro qué es el pensamiento, cómo funciona el pensamiento, para qué me sirve un pensamiento a mí, para qué me sirve una idea, cómo me sirve la idea y el pensamiento para generar conocimiento. Entonces, hay diferentes tipos de pensamiento. Entonces, van a investigar esos diferentes tipos de pensamiento. Van a investigarlos en ese documento que van a tener en las actividades, van a definirlos bien, pero van a interiorizarlos de manera práctica y cómo los van a aplicar. Y luego van a crear un mapa mental con esos tipos de pensamiento y van a hacer un mapa mental. Yo les dejé aquí google.com, que es vamos a ver si me lo abre y si no, ustedes lo pueden abrir posterior. Bueno, pero el Google es una forma en donde te da varias opciones y hay una de mapas mentales, muy fácil de utilizar. Entonces, si ponen el pensamiento duro, ¿qué es un pensamiento duro? Buscan la definición en el documento que está y la generan y van creando su mapa mental a partir de esas necesidades o de esas ideas que van surgiendo a partir de la lectura. Básicamente esa es la primera actividad y van a tener dos actividades más para completar, pero en relación con el mismo, sí, con la misma teoría de, valga la redundancia, cuáles son las teorías que sustentan el pensamiento complejo. Otra vez, la teoría general de sistemas, la teoría cibernética y la teoría computacional. Son las que le dan forma a este pensamiento. Y espero que esté un poco claro lo que les acabo de explicar. Igual ahí van a estar los documentos para que interioricen más. También tienen el foro de dudas para que ustedes puedan preguntarme, escribirme. Yo con todo gusto les puedo responder. Recuerden que estoy tratando de poner los domingos en la tarde un espacio para atención de dudas. Entonces, posiblemente vamos a ver si este domingo empezamos. Yo les mandaría un mensaje y si no, el domingo siguiente iniciaríamos donde ya vamos a tener un espacio para aclarar dudas los domingos. Entonces, si tienen dudas, se meten al enlace que yo les envío. Yo voy a estar conectado una hora y ustedes me van a decir, profe, no entendí esto, estoy haciendo esto, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo hacer? Pero para eso vamos a tener un poquito de tiempo, los domingos una hora. Entonces, agradecerles, espero que se cuiden mucho, que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho en sus comunidades, eviten ahí salir y contagiarse y el evitar. Recuerden que nos cuidamos unos a otros y es parte de lo que tenemos que hacer como sociedad. Que tengan un lindo fin de semana y bueno, les envío un gran abrazo y que disfruten mucho aprendiendo de los fundamentos o las teorías que fundamentan el pensamiento complejo. Buenas tardes.